nombre es Carlos Javier Cartoni. Yo hice el servicio militar acá en la ciudad de Mercedes, que es tierra. La fuerza era infantería ahí en Mercedes. Bueno, como soldado. Javi, contame, de acá de Chivilcoy. Sí, sí, Soy de sí. Chivilcoy, Sí. naciste acá. Nací acá en Chivilcoy, sí. Bueno, ahora vamos con unas preguntitas referidas a la guerra. Dale. ¿Cómo era tu vida antes de la guerra? Bueno, yo ya estaba de baja cuando tomaron Malvinas. Yo ya estaba de baja y bueno, me convocaron nuevamente. A mí me había quedado una materia de la secundaria, tenía 18 años y bueno, me llevaron allá, me tuvo que llevar mi padre hasta acá, hasta Mercedes, que se decía que bueno, era porque había rumores de las islas, en fin, todavía no estaba bien definido. Y como es, cuando llegué ya estaban otra vez todo con la ropa, yo llegué 2 o 3 días más tarde y bueno, ya no lo pude saludar ni a mi padre, que me dejó ahí, que quise ir a pedirle un pullover y plata que estaba ahí afuera del regimiento y no me dejaron verlo. Dijeron, manda a un soldado viejo que estaba ahí, que indicale dónde está tu padre y que te traiga lo que te tiene que traer. Y recién al otro día, antes de embarcarnos, fue uno de mis hermanos con mi padre, que estuve como una hora charlando y después, bueno, no lo vi más. No fui. ¿Y qué edad tenías? 18, 18 18 años. años, sí. No, 19, perdón. Porque terminé el secundario de 18 y fui, sí, sí, 19 años. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que iba a Malvinas? Y la verdad que como una sensación con 18, 19 años que teníamos todo, la verdad que no teníamos experiencia ninguna. A ver, nosotros habíamos hecho servicio militar, pero de una guerra no teníamos experiencia para nada. Y bueno, nos embarcaron a todos. Me acuerdo que salimos de ahí de Mercedes, en esos Unimoc del regimiento hasta Palomar. Y bueno, de Palomar salimos ahí de Palomar a Río Gallegos en un avión y después otro avión de Río Gallegos a las islas. Ahí llegamos en 3 horas y media, estuvimos en las islas. ¿Cómo fue tu llegada a las islas? ¿Qué impacto sentiste? Y la verdad que nos habíamos ido todos y medio de veranito, la verdad que un frío era tremendo, el frío que hacía y el viento, habíamos ido así mangas cortas, arremangados, y bueno, nos fueron reubicando, la verdad que teníamos un miedo bárbaro porque no teníamos ninguna experiencia, nada, y bueno, nos fueron reubicando ahí en las islas. Nosotros estábamos a 1000 metros de Puerto Argentino. No, sí, a 1000 metros de Puerto Argentino y a 500 metros del aeropuerto. Ahí era la sección nuestra donde se instaló. Claro. ¿Y cuándo tomaste conciencia que estabas defendiendo la patria en una guerra real? Y bueno, tomamos más conciencia cuando fue el 1 de mayo, que fue un bombardeo tremendo, que nos bombardearon, nos tiraron como 11 cañonazos, caían ahí a 50, 100 metros de las Mm. posiciones donde estábamos nosotros. La verdad que fue un milagro de Dios que estamos vivos, ¿no? Porque la verdad que fue tremendo. Y contame, Javi, si tuviera que definir en tres sensaciones Malvinas, ¿cuáles serían? Como sensación es un recuerdo que te queda marcado para toda la vida, eso no te olvidas. Yo hablo en el caso mío, ¿no? Pero pienso que estamos todos de la misma manera, los que fuimos, los que vivimos ese conflicto allá. Fue tremendo. Ya te digo, con 18, 19 años que teníamos, te pone a pensar una criatura. ¿Mm? Pero fue muy terrible, muy bravo. ¿Y qué sentiste cuando volviste a tu casa? ¿Y cómo fueron los primeros días post Y Malvinas? bueno, nosotros cuando regresamos de allá, porque tuvimos 2 o 3 días prisioneros, hasta que nos iban, prisioneros de los ingleses, hasta que nos iban embarcando otra vez, saliendo, sacando todo de las islas, desocupándolas de todos los argentinos, vinimos hasta al Campo de Mayo, que tuvimos 2 o 3 días, que nos iban a dar asistencia, nos iban a revisar todo, al final no nos hicieron nada. Y después, bueno, nos fueron distribuyendo acá nos trajeron, vinimos en 10, 12 colectivos Chevalier que nos trajeron hasta acá, hasta Mercedes. Y bueno, Claro. ahí la sensación de ver
a mí me fueron a buscar sin saber cómo estaba, pues se había dicho que me habían cortado una pierna, no sabía si había vuelto, si volvía. Hay muchos, por ahí te preguntaban, cuando estaban arrimando los colectivos cerca del regimiento, las familiares, todo, que ni sabíamos quién era, por ahí fulano de tal, y a lo mejor vos sabías que ese fulano de tal estaba muerto, estaba fallecido. Pero viste, le decían, y viene en otro contingente, o viene en un colectivo más atrás. La verdad que fue todo muy incierto eso, ¿no? Porque nadie sabía quién es el que venía y quién es el que no venía. Y en el estado que estábamos. Yo en el estado mío encima tenía en este pie más complicado, tenía gangrena, tenía el pie de trinchera, que cuando se te congela, Claro. y me había agarrado gangrena. Más complicado, tenía los dos pies, pero más complicado el pie derecho, que no lo podía ni apoyar, estaba rengo. Por eso en mi casa cuando fueron, mi madre por ejemplo no quiso ir porque todas las cosas que se habían dicho de acá de mí, fue mi padre, un tío mío y dos hermanos míos con las mujeres, con mi cuñada, pero no sabían en qué estado me encontraba, ni si me Claro. encontraba. ¿Y qué crees que no se cuenta de la guerra, de ustedes, de todo lo que vivieron? ¿Hay algo que por ahí no se cuenta? Y a veces hay gente que en realidad el que lo vivió de cerca o el que le tocó a alguien, ese bueno, está bien a lo mejor empapado de lo que pasó, pero Claro, hay mucha gente que lo tiene como en el olvido esto, ¿no? No juzgo a todos, ¿no? Cada cual, bueno, tiene su forma de pensar y bueno, no sé si inculcarle, que vos decís, le tenés que inculcar lo que es Malvinas, pero bueno, si tenés un poquito de amor propio, ¿m? mm. Te tenés que dar cuenta. Por eso digo, no lo juzgo, no hay que medirlo todo con la misma vara. ¿Hay algo que nunca te preguntaron y que quieras contar? Y siempre, mira, preguntas te hacen. Hay gente que a lo mejor no te pregunta por no molestar, te puedo decir a lo mejor si ¿cómo te puedo decir? Si te molesta, viste, que me haga una pregunta. Hay otros que se desvían del tema por no, ya te digo, perdón la reiteración de no molestarte, pero siempre alguna pregunta, cómo la viviste, si pasaron hambre, y siempre más o menos todas esas cosas siempre te preguntan. Pero bueno, yo no tengo problema en contestarla, si está, te vuelvo a repetir, contesto lo que viví yo, lo que está a mi Claro. alcance. ¿Y qué mensaje le darías a la sociedad, más a los jóvenes, de todo esto? Y bueno, que lo difundan a esto, que se interioricen más la gente joven, principalmente los chicos que están en la primaria o en la secundaria, ¿eh? Que lo revean a este tema, que es muy importante, es parte de nuestra historia.